So welcome everyone to this fourth panel about current challenges in the Inter-American system. As you know, I'm going to be speaking now in English and Spanish to give some housekeeping remarks. Sorry to those of you that it's the 100th time that you hear them. And then I'm going to introduce the panel and the moderator, Claudio Grossman. So the first thing is, again, we have food. I'm glad that some of you are taking some. Please remember that do not leave the panel until we're done with them. It's a matter of respect to the panelists. Please take all your garbage plates, glasses outside when the panel ends, so we have a clean room. And regarding simultaneous interpretation, please remember that we have that. You should have the QR codes in front of you. So if you require simultaneous interpretation, because here's a warning, most of our panelists today will be speaking in Spanish. Please make sure to scan the QR codes. Remember to have your headphones connected already to your device, so the sound that comes from the device is not disruptive towards the panel. And that's pretty much it in terms of housekeeping. En español, muchas gracias a todos los que han venido el día de hoy para este evento sobre retos actuales en el sistema interamericano. Discúlpenme que voy a decir estos recordatorios logísticos por la enésima vez a los que ya vienen, pero lo voy a decir por primera vez para aquellos que no. Lo primero es, tenemos comida, van a agarrar, perfecto, pero asegúrense de no salir del evento sino hasta que haya concluido por un tema de respeto a los panelistas. También asegúrense que tienen comida, platos, vasos. Asegúrense de tomar todo eso afuera y botarlo en la basura para que tengamos un cuarto limpio. En relación con la interpretación simultánea, recuerden que lo único que tienen que hacer es escanear el código QR que tienen enfrente de ustedes. Para eso les agradezco que sea con su computador o su laptop ya tengan los audífonos conectados a su equipo, de manera que el sonido que provenga del equipo no sea disruptivo para el panel. Sin nada más que agregar, tengo el placer de introducir el panel el día de hoy sobre retos en el sistema interamericano. Este es un panel muy importante para nosotros porque está tratando temas de mucha vigencia. En particular y en lo personal, vamos a tocar un tema sobre la situación también de Venezuela que lo va a abordar el profesor Carlos Ayala, que trabajamos aquí con la profesora Claudia Martín, un amicus curiae, sobre la pertenencia o no de Venezuela al sistema interamericano, y creo que es un tema súper relevante. Sin mayor cosa que decir, nada más quiero presentar al profesor Claudio Grossman. El profesor Claudio Grossman es profesor de Derecho, es decano emérito de esta universidad y Raymond Gerald Scholar en Derecho Internacional Humanitario de esta universidad. Es un experto con reconocimiento global en Derecho Internacional y ha ocupado numerosos cargos de liderazgo en organismos jurídicos internacionales. Actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde se desempeña como relator especial sobre inmunidad de funcionarios del Estado y forma parte del grupo de estudio sobre temas del aumento del nivel del mar. Recientemente el profesor Grossman estuvo involucrado en el segundo reporte del tema de inmunidad para personas que son oficiales, pues, de la jurisdicción penal. Y una de las grandes cosas que tuvo el segundo reporte es que en el párrafo 79, si lo leen, se logró incluir como excepciones a la aplicación de la inmunidad de jurisdicción el crimen de agresión, el tráfico de esclavos y la esclavitud per se como excepciones para la aplicación de la inmunidad de jurisdicción. Si bien no es algo exclusivo del sistema interamericano, está más relacionado con Naciones Unidas, nos pareció relevante, sobre todo porque hace unas semanas tuvimos el concurso interamericano de derechos humanos y el tema fue precisamente tráfico de personas, y la manera como se hubiese analizado el caso cambiaba mucho, y nos da mucho gusto que el profesor Grossman estuvo involucrado. Entonces, sin mayor dilación, le doy la palabra al profesor Grossman para que inicie el panel. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a mis colegas Claudia Martínez y Diego Rodríguez. Ustedes ven que dice Academia de Derechos Humanos, y las instituciones tienen un valor en sí mismas, pero hay gente detrás de ella y hay liderazgo detrás de ella, y no estarían aquí si no fuera por su conocimiento y perseverancia siempre. Así que es un honor y un orgullo cooperar con ellos. También quiero agradecer a Gabriel Ortiz, que tiene y a todo el equipo que trabaja con él, por su creatividad y capacidad organizativa. También es una de las condiciones sine qua non de la presencia de ustedes. Así que es un honor cooperar en esto, y a las otras personas que son parte del equipo de la academia. Este panel, quiero agradecer además el interés y la presencia de ustedes, el hecho que
se atraiga a gente como ustedes que piensen en cómo se pueden hacer las cosas mejor, es muy importante para el futuro. Nosotros no somos meros espectadores de una realidad que se desarrolla ante nuestros ojos, sino tenemos también una capacidad de acción. ¿Ah? Y el interés que tienen ustedes es motivador en relación a enfrentar los problemas que existen. Quisiera decir que este panel de desafíos y oportunidades es muy importante, en primer lugar, por la calidad de las personas que van a presentar, y voy a hacer referencia breve a ellas, y además porque captura esto de desafíos y oportunidades. ¿Ah? Siempre hay algo que se puede hacer y además somos prisioneros de la necesidad de actuar, como se ha dicho algunas veces. Entonces no es simplemente mostrar desafíos, y la palabra oportunidad muestra el de las posibilidades de acción. El sistema ha tenido distintos momentos, a grosso modo uno puede decir, uno fue la denuncia de las dictaduras y se jugó un rol el gobierno autoritario en contribuir a los procesos de democratización. Un segundo momento fue la herencia o legado de estos gobiernos autoritarios dictatoriales, que incluyó represión a la libertad de información, el susto y miedo que tenía inercialmente la población, temas de amnistía, y puedo seguir así. El tercer momento es el momento de enfrentar los desafíos que estamos delante de nosotros, y estos incluyen la necesidad de enfrentar los temas de seguridad a los cuales tiene derecho la gente con la narrativa de los derechos humanos, por ejemplo. Tiene que ver cómo actuamos frente al crimen organizado con narrativa del derecho humano, cómo creamos sociedades en que haya oportunidad y la capacidad de desarrollarse, ¿ah? Y esta no se vea limitada por distintas razones. Cómo creamos posibilidades educacionales para todos, enfrentamos los fenómenos de pobreza, etc. Y si no lo hacemos bien, corremos riesgos reales y presentes de que populistas o de ideologías que no se basan en los derechos humanos pretendan capturar la acción para enfrentar justamente esos desafíos. Ahora, para explorar estos temas y conversar con nosotros, no podemos tener un mejor panel en función de su experiencia y conocimiento. Roberta Clark es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha liderado las oficinas de la ONU Mujeres en África Oriental y Meridional, Asia-Pacífico, el Caribe y Libia. Y antes de su carrera en Naciones Unidas fue abogada en Trinidad y Tobago. Ha estado comprometida con la sociedad civil a nivel nacional e internacional y tiene una experiencia muy grande. Voy a ir presentando a cada uno cuando le toque su turno, y no haciendo justicia a todo lo que traen su bagaje. Entonces le vamos a dar la palabra a Roberta. Entiendo que va a hablar en inglés. ¿Ah? Mis alumnos dicen a veces cuando enseño inglés aprenden español, así que vamos, así que podemos actuar en ambos sistemas. Entonces, Roberta, you have the floor for 10 minutes. Thank you very much, Professor Grossman, and welcome to my co-panelists, and greetings to everyone. It's quite an honor to be here at the Academy, and I'm also happy to participate in this panel. In my presentation, I've been asked to speak to the questions of efficiency of the Commission, but also more broadly to the status of human rights developments in the Americas and in the Caribbean. I'm going to put my time on. I'm now in my last 6 months of being a commissioner, and I can say without hesitation that whatever the challenges of the Commission, it is indeed the crown jewel along with the court of the OAS system. And for this, I want to thank Carlos for his encouragement of me to think about being on the Commission. Thank you very much, Carlos.
Every period has its challenges. And so I would say, once again, we find ourselves in another specific moment of some turbulence, one might even say convulsion, where the very architecture of human rights is at risk of being destabilized. Some rights, one, are being reversed, and we are seeing threats to rule of law and also separation of powers. The Commission faces a future where its funding may become quite unpredictable, in fact, reduced, and that will certainly have implications for functionality and for forward progression. Yes, the Commission continues to be plagued by backlog and by delay, but frankly, I do not think that this is determinative of the stability of the Commission. Stability or credibility of the Commission when contrasted with the implications that come from the politics of the region, the now politics of the region. So over the last years, the Commission has done much to improve efficiency and timely response through a triple approach. And I just want to speak very quickly to that because I think we keep talking about backlog, but a lot has been done to address the backlog. So first of all, we've had acceleration of proceedings and a progressive reduction in the procedural backlog. We've prioritized petitions and cases, and I'll speak about that. And we've also expanded the case management capacity of the Commission. So the procedural backlog has been addressed through increased resourcing to cases at the merit stage. We have different strategies to decrease the historic backlog and the accumulation of cases. And of course, we've been actively monitoring and supporting negotiation processes for friendly settlements. And of course, the use of technologies for case management has been very useful, though I'm sure the commissioners will say they feel very overwhelmed by the use of the technology and the flow of cases that come to the plenary continuously. So what has been the result of some of this improvement? I think that the numbers tell the story. In 2024, the Commission produced 122 merit reports, came through the Commission that year with the same 7 commissioners, as opposed to 25 in 2010. That same kind of increase in output can be seen across all of the mechanisms of the Commission. And the demand on the Commission has also increased significantly. In 2010, the Commission received 375 requests for precautionary measures, 375. In 2024, that number was 1,412. Similarly, in 2010, we received 1,658 petitions filed, and in 2024, 2,883. And of these 2,883 in 2024, 80% were evaluated in that very same year. So that really will contribute to decreasing the accumulation of cases. The Commission has also approved the prioritization policy, which guides the selection of petitions, which petitions will be given some priority, having regard to the demand on the system. Think about having over 2,500 new petitions every year. How do you deal with that? The Commission has developed a prioritization policy, and we have 4 categories for prioritization. 1, urgent matters. So for example, urgent medical care for children and adolescents, or matters related to persons sentenced to death. We deal with structural and contextual issues, for example, cases concerning the guarantees for justice operators in their appointment, selection, and removal. You can see that's very kind of foundational to the rule of law. Petitions and cases that contribute to the development of the inter-American public order. So the precautionary principle regarding aerial spraying, for example, and then our last category is serious widespread human rights violations. So yes, delay and backlog are issues, but the Commission has not stood still, and it remains, the Commission, more than ever a recourse, a place of last resort for people in the region who are experiencing violations. So I believe the challenging issues now are not so much about efficiency. Yes, we can always improve. We have to keep on improving. And I want to just say as an aside, the sustainability of these initiatives are now may become under threat if the funding is decreased. So that's something for us to think about. But I think the threat now is about the politics of relevance and effectiveness. I want to start off with a positive. There are many positives to the Commission. So positives include, for example, the much greater engagement of Caribbean states with the Commission. I think that has been a historic complaint. The under-engagement and under-involvement of Caribbean states, I think that there's been a lot of action on that.
We've even seen a few states doing ratifications this year, some conventions last year and this year. Partnership agreements with the Caribbean Court of Justice and other regional institutions, more technical assistance to member states, and a more predictable and ongoing engagement with non-governmental organizations. And we also have regular meetings with CARICOM. So in all of that, I think that there's a closer relationship, definitely, than there might have been in the past, but still work to do. So, and of course, the increase in efficiency and the movement of the cases to the merit stage, I think, also is a really very positive development in the commission. But what we're seeing clearly is some backsliding. I don't even need to tell you all this because we're all living through it. As you say, Professor Grossman, we're not just spectators, but we also are spectators watching it roll out around us. And the challenges are to human rights, but they're also to inclusive development. They're to environmental sustainability and to very peace and security in the region. We're seeing in some countries with democratic traditions the rise of populist authoritarianism. And that's quite a few countries now. And that populist authoritarianism takes account of and weaponizes feelings of anxieties, whether the anxieties are about organized crime and violence, or about maybe the influx of persons through migratory flows, or about the resistance to the demands for social and economic justice by historically marginalized populations. I think of women, LGBTI, indigenous people in this region. The resistance to that is also fueling populist authoritarianism. So this determination to maintain political and economic power through authoritarianism is fueling the erosion of the rule of law and separation of powers. And I believe that Carlos will speak about that. So maybe I won't, because I only have like 3 more minutes. We are seeing real threats to human rights defenders all through this region, including the increasing use of criminalization to silence, to drain the resources from civil society movement and human rights defenders, and to distract from the issues which human rights defenders are confronting. I want to just speak a little bit about some of maybe the internal issues, because I think that within the commission, we're also seeing a bit of a change in the dynamics of the commission, maybe from previous years. I'm not going to speak too much about that, but I think we have to acknowledge that it's happening. We have dissents perhaps more frequently to reports, whether it's thematic reports or country reports or merit reports. There are more dissents than maybe we've had before. And there's nothing necessarily wrong with dissents. Dissent may create some rigor and robustness in the debate around the standards. But I think what I'm concerned about is the manner in which those dissents are being expressed. And I want to speak a little bit about that. I think there are 2 conventions I want to speak to. One, the Collegiality Convention. And secondly, which is more than a convention, I would think it's an obligation, the kind of adherence to the architecture, the structure of the Inter-American rights system, which is that the court has the authority or is the authoritative interpreter of the convention. And we're seeing in both cases some issues arising. So on the Collegiality Convention, as you know, we all vote on everything. And I think as things go in every part of life, the majority vote is the vote that is publicized. And what we're seeing now is more and more of a request for minority points of view, whether it's in press releases or merit reports or country reports, to also be publicized. And you may ask what's wrong with that. And I think that's something that we can have a discussion around. But certainly, thanks. Certainly, it may reduce the efficacy of the report and may also distract the attention from the substance of the report. So we're focusing more on the dynamics of the commission rather than on the substance. And the last thing I want to say, again, that we understand the court has interpretive function, and we are also seeing some of that being contested. Is that a problem? I think that's something that we can discuss. My time is up. So I just want to thank everyone for listening to me, and I'm sure I'll get to answer some questions. Many thanks, Robert. I'm sure that many questions, and I thank you for the adherence to the time and
And the key thing is to introduce the topics, and I'm sure there's going to be follow-up questions here. The second speaker is Carlos Ayala, president of la Comisión Internacional de Juristas, una organización no gubernamental muy poderosa cuya sede está en Ginebra y es esencial en el trabajo que se hace a los organismos universales. Carlos Ayala es un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y ha sido profesor en distintos centros académicos en el mundo, incluyendo la Escuela de Derecho de American University. Es miembro de distintos centros académicos, además, y sociedades científicas. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator de los pueblos indígenas de las Américas y presidente de la Comisión Andina de Juristas. Su lista de actividades incluye habiendo tenido cargos como consultor de Naciones Unidas y otros organismos. De hecho, viene llegando de México, donde a nombre de la Organización de Estados Americanos estuvo supervisando el proceso de elecciones de jueces en ese país. Es un reconocido y admirado defensor de los derechos humanos con numerosas publicaciones en Derecho Constitucional, Derecho Humano y Derecho Internacional Público. Carlos, por 10 minutos tienes la palabra. Muchas gracias a Claudio por la generosa pero exagerada presentación que simplemente se debe a la amistad y el cariño. Y estoy muy honrado de estar con tantos amigos y amigas hoy presentes en este panel y compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, tomando un poco la línea introductoria que hizo Claudio Grossman y que siguió Roberta en su exposición, yo voy a comenzar hablando de la ruptura que significa hoy en día del consenso o los consensos básicos que permitió precisamente la transición democrática, que permitió el acompañamiento, creación y acompañamiento por parte de la comunidad internacional, el desarrollo de los derechos humanos a nivel universal, y todo lo que significó un consenso básico está hoy en día en ruptura. Y parte de esa ruptura de esos consensos viene por un regreso a una reafirmación de conceptos de soberanía, de unilateralismo, en los que hemos visto surgir como sus grandes expositores precisamente a los representantes de esos populismos autoritarios. La legitimación de esos populismos autoritarios se tiende a ver como un mandato directo del pueblo sobre el resto de la sociedad, los partidos, inclusive las instituciones del Estado. Pueblo no es toda persona o todo ciudadano, sino pueblo son sus seguidores. El resto inclusive pasan a ser enemigos. Esto lo que estamos viendo es que lleva una polarización de la sociedad, una polarización, una división, y el líder vive de la polarización. Los míos y los que están contra mí. Bueno, ese fenómeno precisamente de polarización, de exclusión, lo estamos viendo que se proyecta en la comunidad internacional, se proyecta y se está proyectando desafortunadamente en organismos como la OEA, donde también se han roto los consensos, se vota por ciertas mayorías y ya no se trabaja como lo habíamos visto en otras oportunidades. Por supuesto, en esos modelos de regímenes políticos, el mandato del pueblo debe cumplirse por el líder que interpreta al pueblo, y todo lo que se oponga, sea una constitución, sea una Corte Suprema, sea un Congreso, pues son traidores al mandato popular. Esto conlleva un ataque peligroso a los espacios de sociedad civil. No solamente tiene que ver con defunding, o sea, desfinanciar la sociedad civil, sino establecimiento, como hemos visto florecer en algunos países europeos, pero sobre todo en varios países latinoamericanos, estos registros, entre comillas, que se establecen, que no son sino mecanismos precisamente para obstaculizar el libre
flujo y actuación de la sociedad civil. Esto, entonces, en nuestro sistema ha llevado a un cuestionamiento no solo de los sistemas internacionales en general, sino del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Comienza en los países por desvincularse, por no ejecutar decisiones, pero luego por atacar las instituciones como politizadas, como si el que estuviera politizado no es precisamente el que critica la politización. Y eso lleva a un incumplimiento pues ya estructural de estas decisiones de organismos internacionales. En una segunda fase hemos visto en este hemisferio que de ese paso se ha llegado, particularmente en los casos de Venezuela y Nicaragua, a denunciar formalmente los instrumentos, a denunciar la Carta de la OEA, a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a pretender huir no solamente ya del Estado de Derecho nacional, sino de un Estado de Derecho internacional. Huir, tratar de desvincularse y ese derecho internacional no rige, olvidándose que incluye muchas normas de jus cogens de las cuales no se puede huir. Sin embargo, es curioso y es una lástima y es preocupante ver el silencio de los demás estados. Cuando Venezuela denunció la Convención Americana, ningún estado ni se discutió en el Consejo Permanente ni en la Asamblea General, el silencio, un silencio cómplice de los estados y una movilización parcial de la sociedad civil en ese sentido. Y en concreto, fíjense ustedes el reto que ha significado para las víctimas, para la sociedad civil, llegar a esos extremos. O sea, todo lo que ha significado la posibilidad de la llegada a las víctimas a ese último recurso de justicia, como decía Roberta, que son los órganos, por ejemplo, del sistema interamericano. Bueno, el tratar de desvincularse de esos órganos a través de la denuncia. Pero ¿qué planteó esto, por ejemplo, en Venezuela como reto? Bueno, acusar esa denuncia inicialmente como una denuncia inválida, como una denuncia que se hace en violación manifiesta del derecho interno, como habla la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, violación manifiesta del derecho interno, construir que esa denuncia no se hace conforme a derecho, construir que es inválida. Viene una segunda etapa donde afortunadamente la Corte emite en el año 2020 una opinión consultiva sobre la validez de las denuncias de la Convención Americana, donde nos comienza a dar luces de que si bien el artículo 78 de la Convención tiene una cláusula de denuncia, hay que atender precisamente y da 6 categorías dentro de las cuales hay que atender y hay que hacer un control colectivo, la protección colectiva. Esto no es un problema entre el Estado simplemente y el tratado, sino que hay una comunidad que se compromete a la defensa de estos valores. Y ahí, por supuesto, pone su mirada en los órganos políticos que han guardado silencio, pero nos da unas luces y unas pautas para que probablemente esa invalidez, si no la ejercieron los estados en el momento en que se anuncia una denuncia, pueda judicializarse, pueda conocer la Corte en esa interpretación que ha hecho la Corte del artículo 78 de la Convención. Y eso nos ha permitido, en un caso reciente que mencionaba Gabriel, el caso Alfredo José Chirino Salamanca y otro, de que además del argumento que dio la Comisión Interamericana sobre la vigencia de la Convención basada en una ratificación posterior con efectos retroactivos que hizo el gobierno interino de Venezuela y que está en la página web de la OEA al día de hoy, que tampoco cuestionó ningún Estado ese reentrar en la Convención Americana, que Venezuela, ese gobierno interino votó inclusive y fue admitido como un Estado parte de los Estados partes de la Convención y votó hasta por la elección de jueces. Bueno, ese argumento está muy bien, está muy fuerte, pero consideramos que había que fortalecer, además de ese argumento, que la denuncia es inválida. No solamente por el caso de Venezuela, sino que ya veíamos venir el caso de Nicaragua y otros que han anunciado y que están viendo qué pasa, qué me pasa si yo denuncio simplemente. Y esa opinión consultiva nos dio luces de cómo
de la carta misma de denuncia que presentó Venezuela se evidencia la desviación de poder. La carta de denuncia lista las sentencias de la Corte contra Venezuela con las cuales está en desacuerdo y anuncia que no obedecerá, que no ejecutará. Bueno, eso calza precisamente con una de las causales de la opinión consultiva cuando la desviación se hace con el expreso intención de no cumplir con las decisiones del órgano. Se hace precisamente para un fraude a la ley de dejar de cumplir. Bueno, en la estrategia y en los retos eso plantea no solamente movilizar víctimas, movilizar sociedad civil, movilizar aliados, sino no limitarse al sistema interamericano que nos ha pasado en algunos casos de algunos países, sino fortalecerse con el sistema de Naciones Unidas, con el sistema universal, donde se han presentado casos en los comités, en los procedimientos especiales, con el Consejo de Derechos Humanos, además el examen periódico universal, se logró el Fact-Finding Mission, la misión internacional independiente que ha fortalecido todo este trabajo a favor de las víctimas y ha permitido a su vez fortalecer, buscar otros foros como la responsabilidad penal internacional, que se ha ido no solamente por jurisdicción universal en algunos países que han abierto casos, sino ante la Corte Penal Internacional. Entonces, este es un caso, y ya por razones de tiempo estoy terminando, este es un caso que nos enseña que hay retos que están desafiando el sistema y que hay que responder con las fortalezas que tiene precisamente y que quedan las fortalezas y la esperanza de la fortaleza en la propia sociedad civil, en otros miembros de la comunidad internacional que sí están defendiendo la línea del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la democracia. Lo dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La tercera persona que va a presentar hoy día es Ciro Colombara. Ciro es un abogado chileno que además ha sido un visiting scholar aquí en la Universidad, el Washington College of Law. Tiene un gran reconocimiento internacional por ser uno de los principales abogados litigantes de Chile, especializado en litigio penal constitucional, entre otros, e internacional. Ha fundado es el fundador de una fundación, pero, repito, la Fundación Camanaun, que se centra en los derechos humanos y en avances científicos tecnológicos. Él ha sido muy importante en el desarrollo de fundaciones pro bono, tanto en Chile como internacionalmente. Tiene un récord muy importante. Ha sido litigante activo en el sistema interamericano en casos contra Chile, Bolivia, México, Colombia y Venezuela. Ha participado, ha sido el abogado principal en 6 de los 17 casos que se han presentado en contra de Chile. Tiene otras cosas que hay que mencionar como experiencia internacional en observación, pero lo vamos a dejar hasta ahí con el objeto de escucharlo. Ciro, gusto tenerte aquí. Tienes la palabra por 10 minutos. Muchas gracias por la presentación. Quiero, en primer lugar, felicitar y agradecer la invitación y felicitar a la Academia de Derechos Humanos. Como lo dijo el profesor Grossman al principio, sin la participación activa o el trabajo incansable, muchas veces silencioso, de quienes organizan este curso de verano, no estaríamos acá. Eso lo materializo en Claudia, en Diego y en su equipo. Quiero en estos 10 minutos dar una visión un poco distinta, en el sentido de que se ha discutido mucho respecto del sistema interamericano, de la crisis que se encuentra, que son recurrentes por distintas razones. Recordemos hace un par de años, 1 o 2 décadas, el proceso, el denominado proceso de fortalecimiento, impulsado por algunos países, y hoy día ciertamente el sistema interamericano y el mundo de los derechos humanos se encuentra bajo amenaza por la nueva realidad política
que nos está afectando a muchos países, pero también al sistema internacional. Y desde esa perspectiva, evidentemente, el sistema interamericano, al igual que otros, se encuentra bajo peligro o bajo amenaza. Pero quiero dar una visión distinta que tiene que ver en parte con el trabajo que hacemos en Fundación Camanau desde el año 2021, durante la pandemia, no digo en el aburrimiento de la pandemia, pero durante la pandemia, creamos una fundación que se preocupa del desarrollo científico, tecnológico y los derechos humanos, porque no cabe duda que el avance tecnológico, el avance científico es beneficioso para la humanidad, pero tampoco cabe duda que significa riesgos graves, gravísimos, para las personas por parte de grandes corporaciones tecnológicas o por parte de estados totalitarios. Hoy día, el gran tema es la inteligencia artificial, pero dejamos de lado, o a lo mejor quedan en un segundo nivel, temas como neuroderechos, metaverso, eh, hologramas, en fin, vamos a profundizar un poco este punto, que me parece que es el tema que quiero enfocar. Porque el sistema interamericano, que fue creado y desarrollado en lo fundamental o en lo esencial durante la segunda mitad del siglo XX, probablemente deba readecuarse tanto en cuanto a los temas de interés como reinventarse en cuanto a la forma de funcionamiento. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, estamos hablando de temas que los tratados o convenciones internacionales o las declaraciones no previeron. Simplemente era una realidad que no existía, tal como de alguna manera ocurrió con el matrimonio igualitario. No estuvo en la mente de quienes estuvieron detrás del entramado jurídico desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX. Pero de alguna manera, el derecho internacional de los derechos humanos, pensemos en la OCDE 24, se hicieron cargo de esta nueva realidad y la cubrieron y la abordaron. Y claramente existe una tarea pendiente, vamos a dar algunos hitos en el sistema internacional respecto de estas nuevas realidades tecnológicas y científicas que están redefiniendo la humanidad. Y eso tiene que ver, por lo tanto, con que el mundo de los derechos humanos entre, aborde estas materias y las regule, obviamente con perspectiva de derechos humanos, y tiene que ver también con la forma de funcionamiento del sistema. Vamos al segundo punto, la forma de funcionamiento. Cuando tenemos una comisión y una corte, pero me voy a enfocar con más detalle en la comisión, en que es muy difícil acceder por parte de las víctimas, de los peticionarios o de sus representantes, que están diseminados a lo largo de toda Latinoamérica, de todo el continente, parece increíble que aún no se haya redefinido, se haya transformado en una organización mucho más eficiente, aprovechando el desarrollo tecnológico. Seguimos operando con la lógica del siglo XX en circunstancias que tenemos una nueva realidad que, más allá de la falta de fondos, de financiamientos, tiene que ver con eficiencia en el funcionamiento. ¿Por qué no aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para detectar situaciones o patrones comunes que puedan ser abordados más eficientemente por el sistema? ¿Por qué seguimos operando con audiencias presenciales cuando perfectamente se puede intensificar o eficientar muchísimo más con audiencias online, sea por Zoom, Teams o en el futuro probablemente por hologramas? Cuando vemos que todos los sistemas de justicia, algunos, no todos, están aplicando nuevas formas de eficiencia y funcionamiento en cada país, pareciera ser que el sistema interamericano y especialmente la Comisión Interamericana debe adecuarse a esta nueva realidad. Y eso aún no está ocurriendo. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en algunos países. Y yendo al tema de fondo, en estos 10 minutos, me voy a centrar en mencionar solamente lo que ocurre en inteligencia artificial y neuroderechos, que reitero, son nuevas realidades y que deben ser necesariamente abordadas. Y creo que aquí sí tenemos algunas situaciones que nos pueden generar esperanza en lo que va a ocurrir.
Fundación Camanao, junto a otras organizaciones, eh, impulsamos los principios interamericanos de neuroderechos el año 2023 con el Comité Jurídico Interamericano. Por primera vez, un órgano internacional se hizo cargo del tema de los neuroderechos. Solo voy a hacer referencia que por distintas razones América Latina tiene un rol de liderazgo en este tema a nivel mundial. Posteriormente, el 2021 viene la Declaración sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, nuevos desafíos jurídicos para las Américas, Comité Jurídico Interamericano. Los principios son del año 2023. El año 2022, 3 años atrás, hubo una audiencia pública de la Comisión Interamericana con diversas ONG de la región para identificar los desafíos y riesgos que las neurotecnologías representan para los derechos humanos. Y desde el año pasado estamos trabajando en un proceso de generación de estándares regionales en protección de sectores vulnerables frente a los avances de la inteligencia artificial y la experiencia inmersiva. De esta manera, entonces, el Comité Jurídico Interamericano y de alguna manera también la Comisión están entrando en estos nuevos temas. Y es necesario, ya desde el punto de vista de la academia, la regulación, el desarrollo de procesos educativos, generación de conocimiento, artículos, investigaciones, libros, seminarios sobre estos temas emergentes. De alguna manera debemos pasar o debemos entrar no solo en los temas tradicionales de los años 70 y 80 que siguen ocurriendo, desapariciones forzadas, ejecuciones, secuestros, lo que ocurrió en las dictaduras de América Latina en los 70, sino también tenemos que enfrentar estas nuevas realidades donde los riesgos ya no vienen de gobiernos que aplican la violencia física para controlar a sus adversarios o aplastarlos, sino que ocupan medios tecnológicos, al igual que las grandes empresas tecnológicas, que lo que persiguen son los datos de nosotros, los neurodatos. Esas son las batallas en las cuales debemos entrar en el mundo de los derechos humanos. El proceso de neuroderecho en ese sentido es un proceso que está marcando una pauta. Se han generado regulaciones o se están desarrollando regulaciones en Uruguay, México, Brasil. Chile tiene una reforma constitucional desde el año 2021 y una sentencia emblemática de la Corte Suprema sobre este tema que fijó estándares según estándares de derechos humanos para regular o proteger los neuroderechos, es decir, la posibilidad, hago esta pequeña explicación, cuando hablo de neuroderechos me estoy refiriendo a aquellos derechos derivados o para prever la posibilidad de que nuestro cerebro, nuestra mente pueda ser controlado por terceros. Y esto se hace con conexiones con el cerebro, con un casco, o directamente la implantación de un chip. Seguramente todos hemos visto lo que está haciendo Elon Musk con Neuralink. Habrán visto los videos en YouTube. Bueno, eso precisamente es lo que está avanzando ahora y es lo que genera un riesgo tremendo para los derechos humanos. 2 ejemplos. Hoy día estos métodos están siendo utilizados en algunos países, China entre otros, para controlar el grado de concentración o de atención de los trabajadores u operarios en fábricas. Podrán ver, pónganlo en YouTube, imágenes de operarios o empleados con cascos cerebrales, donde el control es de que estén efectivamente atentos a lo que están haciendo. Yo tengo que decir que me encantaría que el piloto del avión que me va a llevar a Chile lo tenga, pero no sé si sea contrario o no, lo es ciertamente a los derechos humanos tener mecanismos de control sobre las personas. Ese es un primer riesgo. Y un segundo, estoy dando algunos ejemplos, algunos países o algunos lugares se está proponiendo la cárcel digital. Es decir, en vez de todas las medidas de seguridad, simplemente tener un chip o un implante en el cerebro de los presos, de manera de controlar que no salgan del lugar que se les indica, con lo cual es posible ahorrar evidentemente muchísimo dinero, pero paralelamente controlar a las personas. Es dable imaginar los riesgos, por ejemplo, si yo puedo controlar el pensamiento de alguien,
Puedo determinar sus decisiones políticas, por quién votar. Puedo determinar sus decisiones de consumo, qué comprar. Puedo determinar sus tranquilidad, por ejemplo, en el caso de una guerra. Puedo transformar a una persona prácticamente en un arma de guerra perfecta en el sentido de no ponerse nervioso, no alterarse y poder matar a los adversarios tranquilamente. Estos temas que suenan un poco apocalípticos, me queda un minuto, leo la mente del profesor Grossman. Voy a sacar el chip. Lo leí. En este minuto solo quiero decir que creo que esta nueva realidad del desarrollo científico y tecnológico son amenazas para el mundo de los derechos humanos, pero también son oportunidades para entrar y regular estos nuevos temas, entenderlos, conocerlos, no alejarnos, no asustarnos, y segundo, para hacer más eficiente el funcionamiento de los órganos y en general del mundo de los derechos humanos. Muchos de los temas que he mencionado los pueden ver en la página web, paso el aviso, camarau.org o en Congreso Futuro, que es una iniciativa de divulgación científica y tecnológica para ciudadanos. Lo vamos a hacer en Madrid este año en octubre para Iberoamérica, donde se presentan los principales avances desde la perspectiva científica, no desde la perspectiva legal, pero los juristas y las juristas obviamente sacaremos las conclusiones a partir de conocer estas nuevas realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Por último, last but not the least, quiero presentar a Viviana Kristisevich, destacada abogada de Derechos Humanos, de títulos de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Stanford, el LM en la Facultad de Derecho de Harvard. Ella ha dirigido actualmente y por algunos años CEGIL, que es una institución en sí misma y que ha estado presente en casi todos, si no todos los casos paradigmáticos en la región, con un concepto inclusivo, promoviendo litigio que tiene implicancias estructurales, acompañamiento comunitario, incidencia en temas como la igualdad de género, rendición de cuentas, justicia climática, defensa de personas de derechos humanos. Podría seguir hablando de ella, pero quiero mencionar un par de cosas. Es cofundadora de la campaña GEQUAL, que promueve la paridad de género en cargos de decisión a nivel global, y desarrollar el protocolo de Esperanza, hoja de ruta para la protección de personas de derechos humanos. Recientemente fue reconocida con el premio Prominent Women in International Law, otorgado por la American Society de International Law. Es el premio más alto a las mujeres que se han destacado en nuestra disciplina. Viviana, también tienes la palabra por 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción muy generosa y bueno, es una alegría y un honor estar acá rodeada por estos panelistas teniendo esta discusión tan interesante, y me encanta ser la última porque entonces puedo aprovechar de las interesantes discusiones que se han dado a lo largo del panel y no repetir algunos de los temas, sino añadir quizás algunos enfoques desde mi perspectiva como defensora de derechos humanos y bueno, con el tránsito que tengo a nivel de América Latina, a nivel de las Américas y también a nivel global. Ese tránsito quizás me da una perspectiva frente al sistema interamericano, frente a los sistemas internacionales en los que cuando pienso las oportunidades y los desafíos, trato de pensarlos no solo, digamos, mirando en abstracto a un sistema y una serie de reglas y una institución, sino cómo esta institución puede interactuar con una realidad específica que está cambiando en nuestra región y con los actores fundamentales para la protección de derechos humanos y la democracia en la región. Mis
mis estudiantes acá, algunos que están acá en la clase, siempre me escuchan decir que no hay soluciones únicas, sino que hay que pensar quién es uno, cuál es su contexto, cuáles son los obstáculos y las alianzas. Y bueno, este es un ejemplo de esto. Y la otra cosa que siempre digo en las clases es que los derechos humanos y el sistema interamericano tiene más futuro que pasado, ¿no? Que hay mucho más que todavía se puede desarrollar en la institucionalidad, en las prácticas de el sistema interamericano para mejorar la protección de derechos humanos, porque es un sistema relativamente reciente, ¿no? Y creo que en esta mirada sobre cuáles son algunos de los desafíos del sistema interamericano, si uno se para en la orilla de los que reciben la justicia, ¿no? Quizás ve algunas cosas un poco diferentes en términos de las expectativas que se ha venido dando en las últimas décadas acerca de, bueno, cómo el sistema puede ayudar a responder a los desafíos muy diversos que tienen distintos colectivos en la región. Y algunos estarán más preocupados por los temas de los neuroderechos, pero otros van a seguir muy preocupados por los temas de la independencia judicial en sus países o la prevalencia de desaparición forzada. Y ninguna de esas posiciones es una posición criticable, es una posición que depende también de la experiencia situada de distintos colectivos. Y la Comisión Interamericana y el sistema interamericano en su conjunto tiene el enorme desafío de pensar en función de un contexto cambiante y enormemente desafiante en la que los recursos de la Comisión Interamericana y el sistema internacional cambian, las condiciones de los países cambian de manera significativa. ¿Cuál va a ser el mejor uso de esos recursos limitados, políticos, sociales? Y acá está buena parte de las tensiones de la discusión, ¿no? Y por eso es tan bonito poder tener estas discusiones en un espacio plural y en una universidad. Porque sin duda hay temas que tienen que ver con esta erosión democrática profunda que se ha dado en la región, la captura de ciertos sectores de la institucionalidad, los cierres de espacios cívicos que tienen distintas manifestaciones, algunas violentas, algunas estigmatizantes a través de espacios virtuales o redes sociales, otras que tienen que ver con leyes o procesos de criminalización legal, y todas esas pueden interactuar y afectar también las posibilidades de aquellos que están en las líneas de enfrente de los procesos democráticos de garantías de derechos, de reclamos de derecho en distintos contextos, ¿no? Y creo que también hay una serie de problemas recurrentes que se están dando a nivel mundial, a nivel regional, y que tienen impactos diferenciados. Y a la Comisión y a los que estamos tratando de ayudar a proteger derechos, a garantizar derechos y ampliar el goce de derechos en nuestra región, nos toca también elegir dentro de todas estas temáticas tan desafiantes, cuáles van a ser los puntos de entrada, las estrategias y las prioridades en función de la mirada y el conocimiento situado que tenemos desde los distintos espacios, de cuáles serían más importantes para avanzar en la garantía de derechos en la región. Entonces, acá creo que en la situación actual hay una crisis importante financiera del sistema internacional y de mucha presión sobre el sistema internacional, pero también hay una realidad muy fuerte de cierre de espacios y de deterioro democrático en muchos de los países de la región, que hacen de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, del sistema de Naciones Unidas y de los espacios de solidaridad internacional y una serie de actores absolutamente imprescindibles. Perfectibles, totalmente. Todos son perfectibles,
las democracias en nuestros países, los sistemas judiciales, las universidades, los sistemas de protección. Entonces creo que en esta coyuntura de deterioro y de cierre de espacios y de cuestionamientos muy fuertes aparte del discurso de derechos, parte de nuestros desafíos más grandes tienen que ver con cuáles van a ser las discusiones que se tienen que dar acerca de las prioridades y las estrategias para el uso de un sistema interamericano que genere el mayor retorno en la inversión, no sé, como el mayor impacto estructurante para la garantía de derechos. Y ahí es posible que tengamos distintas posiciones. Por ejemplo, yo hay temas que creo que la Comisión no debería estar tratando como prioritarios mientras no pueda resolver otros temas más estructurantes. Y esas son discusiones que quizás hace 20 años yo tenía con algunos de los comisionados y qué sé yo, y quizás yo tenía posiciones en las que los comisionados tampoco estaban de acuerdo acerca de lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pero creo que hay momentos en los que tenemos que, o que sería importante utilizar la crisis para la oportunidad en términos de mejorar las eficiencias, mejorar las miradas sobre el impacto, no solo con una mirada hacia adentro, de qué es lo que puede hacer la Comisión para hacerlo mejor, o la Corte para hacerlo mejor, sino cómo estas prioridades y estas estrategias se van a insertar mejor con las sociedades que tenemos y con la dimensión de los problemas que tenemos, y cuáles deberían ser algunas de esas prioridades. Respecto de el retraso, por ejemplo, desde el lugar a donde nosotros estamos, reconocemos inmensamente la voluntad que ha habido en el sistema interamericano de avanzar en ese sentido. Pero yo hice unos números también hoy a la mañana, mientras me preparaba. Y son unos números que quizás comparados con los del 2014, que creo que eran los que usaba la doctora Roberta Clark, pueden ser alentadores, pero todavía son como en medidas cautelares la Comisión está emitiendo alrededor de el 5.4% de las medidas que se presentan. En términos de el conjunto de los casos que se resuelve, también son más o menos, yo tengo 5.6, pero quizás con los números de Roberta pueda ser 6% de los casos que están pendientes. En admisibilidad, y creo que quizás 2.5 en fondo, es todavía mucho lo que falta para trabajar. Y sí creo que si bien se han hecho cosas muy importantes que pueden estar dando frutos y que generan avances, vamos a necesitar repensar nuevamente, volviendo a algunas de las discusiones antiguas, ¿no? Con la región que tenemos, con unos órganos de protección tan importantes e imprescindibles para la protección de derechos humanos de la región, ¿cuáles van a ser algunos de esos pasos adicionales que vamos a dar para seguir avanzando para que el sistema sea más eficaz con las distintas herramientas? Y voy a terminar con una idea, nada más. Prometo que con esto termino. Que yo creo, y justamente por eso me parece tan interesante tener esta discusión acá, que es que ninguno de nosotros ha tenido la respuesta de muchos de los grandes desafíos que tenemos para la humanidad, ni para el sistema interamericano. Entonces, yo creo que una parte del trabajo importante que tiene que seguir haciendo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y esta comunidad que acompaña al sistema interamericano es generando más información y promoviendo discusiones más claras, con más datos, con más perspectivas, para ayudarnos a encontrar soluciones y hacer de eso un ejercicio cotidiano robusto, ampliando los actores. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes por sujetarse al tiempo y ahora vamos a abrir la palabra para hacer preguntas. Les rogaría que hicieran preguntas más que comentarios extensos, con el objeto de dar la posibilidad de
respuesta. Por favor, identifíquense con nombre, cuenta bancaria, seguridad social y estatus legal en este nombre. Para que me depositen. Bueno, mi nombre es Eduardo Rodríguez. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Soto, soy abogado venezolano de la Universidad Central de Venezuela y quería hacer una pregunta muy orientada hacia el futuro, ¿no? De dos perspectivas. Uno, ¿cómo sería o cuál sería la forma más eficiente de poder implementar estas medidas de, por ejemplo, hacer más sesiones virtuales o colocar todos los beneficios que ofrece la tecnología para generar una mayor eficiencia de parte de la comisión o de la corte en tal caso? Y por otro lado, ¿cómo sería la vía más pertinente para abordar estos nuevos retos? Por ejemplo, el tema este de los chips o a través de unos informes que pueda elaborar la comisión o a través de un caso específico. ¿Cómo se puede, desde esas dos perspectivas, tanto a la aplicación de estas ventajas que ofrece la tecnología para mejorar un poco la respuesta a los casos y desde la perspectiva de anticiparse o hacer palpable alguna situación que ya se está viviendo en la tecnología, que son retos para posibles violaciones de derechos humanos? Muchas gracias por la pregunta. Colega, I propose that we gather 4 or 5 questions and we'll see who wants to answer. Pero eso da una posibilidad más amplia de recoger preguntas. Muchas gracias por la pregunta. Se ofrece la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sol Cires, soy abogada de la UBA y quería consultarle sobre específicamente a Viviana y a Ciro por lo que manifestaron sobre la increíble demora que tiene el sistema interamericano, pero también sobre la inteligencia artificial y su utilización como mecanismo para agilizar esto. ¿En qué aspectos utilizaríamos la inteligencia artificial? Porque yo me imagino que podría ayudar un montón para escribir el discurso de un relator o un comisionado, pero se me dificulta pensarlo para que resuelva un informe de fondo, un informe de admisibilidad, como en qué aspectos sí, qué aspectos no. Por favor, vayan viendo en qué quieren. Yo no voy a resumir las preguntas con el objeto de ganar tiempo, ¿no? Lo podría hacer, así que vea cada uno que quiere responder. Bien, sigamos. Hello, everyone. My name is, my name is Lovely John Lewis. I'm from Haiti. I'm a lawyer and defender of human rights. As human rights defender, one of the biggest challenge is how to keep victims engaged during the long process. And in a country like Haiti, there are a lot of violations of human rights, but sometimes victim has first to choose between the life and the need to justice due to the insecurity, lack of protection, and also the long time it takes to process the case. Domestic procedure and inter-American system frequently take many years to process a case. My question is, what effective measure can be taken to accelerate the process, to provide better support for victims, and also to ensure that state comply with the decision issued by the Commission and the Court? Thank you. Muchas gracias. Una última pregunta y después hacemos una ronda de respuesta y abrimos de nuevo la posibilidad. Thank you. I'm coming from Turkey, so outside of the system and the commission, but we know that many of the human rights violation is feeding the same kind of motivations. So especially as a woman, I would like to ask that sometimes I feel a lot of exhaustion because I feel that I shouldn't be responsible to fighting all of the violations against women. So given that many human rights violations stem from structural motivations, such as racism, sexism, or economic inequality, do you believe the entire American Commission has a responsibility or the capacity to challenge those root causes? If so, how does it currently approach that challenge? My question especially for the Roberta, because I'm taking a class of her.
But yeah, thank you. Thank you. Well, we're going to go. Roberta, you were the first one who spoke, and I think it behooves us to give you a chance first to talk. And then we'll go around and everyone answers. Okay? Yes, thanks. Thank you very much. These are some really challenging questions. And in fact, these are the age-old questions that continue despite the newer architecture. I want to maybe just say, first of all, maybe most simply, and I think, Sarah, you raised it, the question of virtual sessions as one kind of easy fix. But I've been on the commission since 2022, I think, and it's been having virtual sessions since then. Yes. All sessions are virtual or hybrid, so I think that's problem is Hero is solved. the question. Yeah, yes. So I think that problem is solved. But Mine was the Yeah. question, but it's. But people do want to come. That's a funny thing. Civil society organizations want to gather, they want to see each other, they want to make that human connection, and they also want to see the state in front of them and have that sense that the state is there and they're being held to account in the physical presence. So yeah, maybe holograms might be the way to go. But yeah, I think that's something can be relatively easily addressed. On the question of use of AI for reports, merit reports, someone spoke about that. I think that probably will be the way to go as we get more trust and confidence in the AI and we understand its capacities better to really do, the collating of information that comes through. Some of these merit reports, they're thousands and thousands of pages. The background information is amongst the thousands of pages. So of course we can see how technology would be useful. But in the end, you still need the human eyes and the human head and the human intellect to make sure that what, the information gathered tells the story and that story relates to, jurisprudence relates correctly to that story. I don't think we're there yet with AI. I mean, I've had the experience with AI suggesting a case in relation to facts, and the case was completely nothing to do with the facts. So I think as we get more information into the virtual world, I guess AI will get stronger and will be more usable. So I think your point is to prepare for that day. And I would agree with that. I don't want to answer all the questions. There's one about state compliance. How do you get states to comply? And I think it's connected to what Carlos's complaint about the denunciation of the American Convention on Human Rights by Venezuela and the absence of comment. State compliance really depends on other states doing the work that they have to do, the diplomatic outreach, or maybe the use of sanctions in the most appropriate cases to get states to comply. The commission or the court, we don't have armies to enforce to make states comply with recommendations. That's where the intergovernmental and the multilateral system steps in. That's the foundation of the regional mechanisms, that states themselves will pay attention to the Commission's recommendations and urge the member states to comply and use the diplomatic tools that are available to them. There are other questions too, but I think I'll let other commissioners, other panelists take a go of it before I come back. Many thanks for the answer, Carlos. I'm following the order. Okay, and we'll obey you. Yeah, you are known by obeying. No, muchas gracias por las preguntas y por el interés. Voy a comentar muy brevemente algunas de ellas, no todas. Bueno, comenzando por el punto que dejó Roberta y el planteamiento de lo largo que son los casos. Y no solamente a veces to keep the victims engaged, so to keep the victims alive. O sea, yo tengo casos, ¿verdad?, de víctimas que han muerto durante el proceso o después de la sentencia, sí, en el proceso de ejecución de la sentencia. Y yo creo que es fundamental. La verdad es que si tenemos un sistema que emite decisiones que no son cumplidas, no sirven para nada. Pero como estamos diciendo, eso depende, bueno, no quiero hacer un enfoque jurídico de la obligatoriedad de las decisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucho de movilización de la sociedad civil
Yo creo que hay mucho de empoderamiento para que se pueda hacer posible el cumplimiento dentro de un país, movilizando otros factores de la sociedad, movilizando otros actores políticos. Hay congresos que han dictado leyes para facilitar el cumplimiento interno. Hay países donde sus poderes judiciales han adoptado medidas para facilitar el cumplimiento mediante sentencias, dejando sin efecto condenas inconvencionales, etc. Entonces, hay que ser creativos en ese sentido y yo creo que la creación esa, como yo le he dicho a mis alumnos, pretoriana de la Corte Interamericana, que no solamente decide, sino que supervisa el cumplimiento de lo decidido con la participación de todas las partes, es un proceso dinámico muy importante. Hemos visto con mis alumnos en clase cómo es más fácil en este continente frente a violaciones pagar y hasta cambiar constituciones que investigar y sancionar a los responsables. Pero en eso consiste precisamente la lucha por el cumplimiento. Sí creo que hace falta en el sistema interamericano, además de lo jurídico que hace la Comisión y la Corte, algo más que se exprese en la protección colectiva. Por ejemplo, si la Comisión y la Corte tienen que hacer un informe a la Asamblea General, ¿para qué es ese informe? No puede ser que sea, desgraciadamente, lo que vemos, les dan 3, 5 minutos, informan todos los órganos, se confunde, intervienen los estados indistintamente, sobre todo y hay unas resoluciones que vienen del Consejo Permanente, se aprueban, salen adelante. No, yo creo que podemos tomar prestado el ejemplo del sistema europeo sin hacer lo mismo, sin perder la jurisdicción de la Corte. El sistema europeo, sin perder en la parte política, ahora añadió la jurisdicción de la Corte. Nosotros deberíamos hacer al revés, que la protección colectiva signifique que el Consejo Permanente pueda crear, o la Asamblea, un grupo de trabajo, un grupo de trabajo con expertos independientes, con embajadores, donde supervise, perdón, no es supervise a la Corte, donde coadyuve a llamar la atención de los estados para empujar el cumplimiento de decisiones. Los órganos políticos tienen que involucrarse. Esto no es dejar simplemente, hay protección colectiva, pero dejo a la víctima sola y a la comisión ahí a entenderse con los estados. Eso es una idea que creo que podríamos explorar. En segundo lugar, bueno, se ha discutido mucho en el sistema interamericano que es para lo que más sirve, para establecer estándares o para hacer justicia. Los primeros casos, muy pocos, a diferencia del sistema europeo, sirvieron de impacto, y cuando uno tiene un estándar que establece la Corte o la Comisión, si hay una apertura de los estados democráticos para incorporar esos estándares, pues funciona bien el asunto, porque con una sentencia que se establezca en cualquiera de los temas, libertad de expresión, acceso público, información, etcétera, etcétera, sirve para que sea recepcionado por los demás. Pero como las cosas no funcionan siempre necesariamente, además, se supone que tiene que ser un sistema abierto para hacer justicia. Y aquí vamos, y con esto termino, con el tema de las violaciones estructurales. Yo creo, sí, que hay que atacar no solamente el hacer justicia al caso concreto, sino que hay situaciones estructurales de discriminaciones estructurales o de violencia o de exclusiones o de violaciones de derechos humanos que vienen de situaciones, un estado de cosas inconvencional, podríamos decir, parafraseando la Corte Constitucional colombiana, y que amerita que la Comisión, por ejemplo, en sus informes países, en sus informes temáticos, pueda atacarlos. Pero también vemos cómo a través del sistema de casos ha probado ser muy efectivo. A través del sistema de casos, como dije al principio, se ha logrado derogar leyes de desacato. A través del sistema de casos se ha logrado modificar constituciones, como en el caso de Chile, se ha logrado modificar jurisprudencia, políticas públicas, en estas sentencias más estructurales que ha dictado la Corte. Entonces, creo que se deben utilizar en ese sentido todos los mecanismos para poder avanzar. Muchas gracias, Carlos. Ciro. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. Primero, respondo dos preguntas en una: oportunidades de eficiencia del sistema interamericano y la inteligencia artificial como forma de eficiencia.
Yo coincido y en lo que ocurre con cualquier organización, falta de recursos. Y eso se puede resolver pidiendo más recursos o siendo más ineficiente. Me voy a concentrar en la Comisión Interamericana. Una organización que produce resultados, en algunos casos después de 15 o 16 años, claramente es ineficiente. Al igual como mencionaba el profesor Ayala, he tenido casos recientes que han llegado a la Corte en que han habido 16 o 17 años de tramitación ante la Comisión Interamericana. Un caso reciente, profesor Chañaral, de 846 víctimas, el 22 y tanto por ciento habían muerto al momento de tener la audiencia ante la Corte Interamericana, y eso es inaceptable. Evidentemente, y voy a contar también una experiencia de hace 10 años, a propósito de la Red Pro Bono de las Américas, intentamos con la Comisión avanzar en un acuerdo de que abogados trabajaran pro bono en América Latina, con especialización en derechos humanos, trabajando en distintos despachos en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, etc. Y la respuesta fue negativa porque en ese minuto no se vislumbraba la posibilidad del teletrabajo. No es racional pensar que no sé cuántas personas trabajarán, cuántos abogados y abogadas deban estar físicamente en el mismo lugar de lunes a viernes de 9 a 5, no sé el horario de funcionamiento, en circunstancias que sería mucho más eficiente tener a esas personas, por ejemplo, en sus países a un costo muchísimo menor, produciendo, y cuando hablo en términos de productividad me refiero informes, documentos, que en definitiva es lo que hace la comisión. Desde una perspectiva externa, se asemeja bastante a un estudio de abogados o a un gran despacho. Y los criterios de eficiencia indicarán no solo tener a las personas físicamente en un lugar donde sea más razonable económicamente, sino aplicar inteligencia artificial, entrenar inteligencia artificial en temas de manera de que ayuden en proponer documentos que obviamente deberán ser revisados después por humanos, pero no tengo ninguna duda que esos plazos estrambóticos serían muchísimo más breves. Yo entiendo, espero equivocarme, que no hay o no se está trabajando en proyectos de inteligencia artificial en la comisión en este minuto. Y resulta ilógico no comenzar ese proceso que permitiría ser muchísimo más eficiente. Y respecto de casos, mencionabas tú qué casos se han presentado. Después de 16 años en la comisión, evidentemente cualquier caso sobre tecnología va a estar absolutamente a destiempo. Lo que sí existen, los mencioné y los pueden chequear, declaraciones del Comité Jurídico, audiencias temáticas sobre neurotecnología e inteligencia artificial. Estamos impulsando que un Estado, Chile en este caso, solicite una opinión consultiva sobre estos temas a la Corte, que creemos que sería una oportunidad tremenda para que el mundo de derechos humanos se meta en estos temas. Y existen sentencias a nivel local. Recomiendo leer simplemente un caso emblemático que se llama Emotiv, la sentencia de la Corte Suprema de Chile, y fue publicada recientemente en la revista Nature, que es una de las principales revistas científicas del mundo, un comentario sobre este caso y sobre la sentencia, que es un caso paradigmático a nivel internacional. También hay otras sentencias a nivel local. En el caso WorldCoin, lo habrán visto seguramente algunos en sus países, esta empresa que pide el iris a cambio de criptomonedas. Es un proyecto del cual está detrás Sam Altman y que obviamente lo que pretende es tener la identidad digital de las personas. Son litigios que recién se están dando a nivel local, incipientemente en muchos países, y creo que es ilusorio pensar en una sentencia de la Corte Interamericana sobre estos temas por los tiempos de duración del sistema. Recién estamos a nivel local, pero se está generando una jurisprudencia consistente, creo yo, en la medida que haya litigios con lógica de derechos humanos en estos temas, que además son litigios de interés público, porque evidentemente los afectados son la ciudadanía,
pensemos también, solo menciono algunos casos en Estados Unidos, ya desde la perspectiva de consumidor, sobre la adicción a pantallas por parte de menores. Creo que ahí también van a haber casos que se están planteando en distintos países. Pantallas me refiero a estar conectados permanentemente y el daño que eso le provoca a los niños y cómo esas empresas contemplan mecanismos para provocar adicción en los menores. Creo que esos son litigios locales, pero que tienen que ser vistos con perspectiva global, con lógica de derechos humanos, y debe haber trabajo en red en estos temas que recién está empezando, frente a contrapartes que ya no serán las dictaduras de los 70, sino en algunos casos, o en la mayoría de las grandes empresas tecnológicas que tienen un lobby poderosísimo y tienen recursos infinitos. Gracias, Ciro. Sí, bueno, me encantó la pregunta sobre inteligencia artificial. Entonces yo abrí mis aplicaciones de inteligencia artificial, les pregunté, porque yo había hecho una lista, pero dije, pero de paso les pregunto, y varias de las cosas que dicen son más o menos lo que había pensado, que puede servir mucho para clasificación y priorización de algunos tipos de casos, para entender el conjunto de casos que tiene, los problemas que tiene la comisión, y eso a veces se ve a ojo, pero no es posible tener la información de dónde está viniendo los picos de tipos de casos, y esto te puede permitir hacerlo. ChatGPT habla de análisis automatizado de admisibilidad, eso tengo menos esperanza, pero sí con los temas de búsqueda de precedentes y jurisprudencia. Creo que tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, a veces uno lee líneas de casos y ve que hay como discrepancias, ¿no? Generalmente hay directores y directores jurídicos muy, muy buenos y comisionados muy, muy buenos, pero hay discrepancias que se podrían resolver de manera mucho más propositada con sistemas de ayuda de inteligencia artificial para asegurar no reinventar la rueda, ¿no? O hacerlo de manera mucho más, digamos, más deliberada. Está el tema de traducción automática, eso nos sirve a todos y puede ser muy útil. Obviamente siempre hay que revisar porque hay errores y esa mente inteligente detrás de todo esto siempre tiene que estar, pero es muy útil. Para los temas de asistencia de interfaz de usuario y automatización de seguimiento, acá se podría resolver muchas demoras de la Comisión Interamericana. Me acuerdo de una época, no en la actual, pero hace como unos 6 años habían pasado una serie de casos que estaban priorizados. Eran como 2000 casos priorizados, pero no había la secretaria o secretario que los transmitiera. Entonces, automatizar parte de esos procesos de seguimiento, de cartas, qué sé yo, serviría muchísimo. Y el otro día tuvimos en mi clase un experto que trabajaba antes en CEGIL y ahora se dedica a los temas de inteligencia artificial, Francisco Quintana, que yo le mandé unos artículos y él me mandó todo un podcast maravilloso con imágenes y todo que hizo con inteligencia artificial sobre los temas de cambio climático que a mí me interesan. En la comisión perfectamente podría hacer muchísimo más de ese trabajo de cabildeo y de advocacy, no sé, de difusión de materiales, de estándares, apoyado por parte de esas herramientas de inteligencia artificial. Y un último punto es el tema de la gente. No es solo el staff. Para mí los comisionados y comisionadas tendrían que trabajar full time. Y eso sería parte de las eficiencias del sistema. Yo creo que si tuviéramos comisionadas y comisionados que trabajaran a tiempo completo, los comisionados y comisionados también son una buena parte de esa cara humana que ayuda a tener las gestiones políticas, a tomar las decisiones, a llegar a los países, a salvar vidas. Tendríamos un sistema más capaz de resolver algunos de estos problemas. Gracias, gracias a todos por las contribuciones. Entiendo que la luz se apaga a las 2 de la tarde, pero quisiera hacer un par de comentarios para la discusión. En primer lugar, yo no he tenido la fortuna nunca de estar en instituciones que tienen recursos ilimitados. O sea, esa es la constante. Y cuando hay recursos finitos,
siempre la pregunta es, ¿hay un sistema establecido de prioridades? Si no hay prioridades, no hay programa. Ahora, desde mi punto de vista, la comisión tiene que plantearse cuál es su prioridad. Y seguramente se lo plantean de alguna manera. Y para irse a la prioridad, eso implica qué cosa hace la comisión que no hace nadie más. Porque estudios muy valiosos respecto a las condiciones carcelarias en las Américas o sobre la libertad de información, eso lo hacen muchas instituciones. Pero hay una sola cosa que hace la comisión, una ventaja comparativa, que es el sistema de casos. Y para mí, el sistema de casos, sin disminuir la importancia de estudios muy interesantes respecto a tema de derechos humanos, solo los casos que pueden llegar a la Corte o a la opinión pública los hace la Comisión Interamericana de Derechos. Y a mí me gustaría saber qué proporción de recursos va a los casos y qué proporción de recursos no va a los casos. Porque resulta que, les cuento que cuando me tocó ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no teníamos casos. Veníamos de la situación dictatorial, entonces la cosa eran los visitas in loco. Y el esquema de la comisión, no hablo burocracia en el sentido negativo, pero la burocracia era mucho más exciting, ir a un país, reunirse con las autoridades. Mira, estoy caricaturizando un poco, esta era gente muy buena, pero venía inercialmente en esta cosa de visitar a los países y hacer informes, que fueron muy útiles, no quiero desprestigiar, pero habían cambiado las condiciones. Son los casos en primera prioridad, los casos en segunda y los casos en tercera. Y yo les quiero decir, no tengo claro que esa es la prioridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy día, y es muy fácil si es o no la prioridad, es cosa de ver qué porcentaje del presupuesto va a qué. Yo he visto una disminución en el sentido de los casos que llegan a un resultado frente a un incremento, pero una reducción en el número de casos. ¿Cuántos casos presentaba la Corte? Me acuerdo que nosotros llegamos a tener más de 100 decisiones, o sea, fue una decisión muy dura el establecer como prioridad el sistema de casos. Hoy día no tengo claro que eso es. Y eso, como se ha planteado ahí, conduce a un deterioro del Estado de Derecho. No puede ser que la gente se muera antes de ver un caso. Les confieso que en esto tengo una contradicción, hay que plantearlo, porque me acuerdo que teníamos un caso de México de un asesinato de un hijo de una persona humilde que se cruza con un hijo, un narcotraficante. Hemos tenido audiencias, peticiones, presentaciones, lleva más de 12, 13 años y no hemos escuchado qué pasa. No hay más que hacer. Perdona, si quieren, Viviana, quieren... No, Pues que queríamos compartirte. La comisión tiene una serie de estadísticas súper interesantes para estudiar todo esto. Creo que todos lo tendríamos que ir estudiando. Sí, a mí me interesa una estadística. ¿Qué porcentaje de presupuesto va? ¿Acaso? Esa no está. Ok, entonces... Bueno, yo no la Ya, encontré. ok, exacto. Entonces yo hice, claro, porque miren, para mí siempre follow the money aquí. ¿Qué porcentaje va a casos y qué porcentaje va a visitas in loco, informes sobre distintos temas, etcétera, etcétera? Did you find it, Roberta? I'll find it. What's the percentage? No, I don't have the percentage, but Oh, but that's what I meant. I don't have the percentage, but we definitely see a dramatic increase in the number of cases. Yeah, Okay. I don't say that that is, what I want to say is leaving the drama and outside of the $100 that the commission has, I'm gonna find out. we'll find out. Because that will be, I'm not accusing, I will be very happy to know that is more, but I will be very unhappy to see that less than 50% goes to cases, which is the only competitive advantage of the country. Because the reports by rapporteurs, you know, we have the UN, we have American Union, we have a conflict of interest. We can do this type of thing. But the only thing that is where you have a competitive advantage is in the system of case. Second thing, all the institutions have conversations about the methods of work. And I'm sure that the Commission continues to do that. That's part of the
debate of a living organ. The incorporation of technology, priorities, and this type of thing should be part. And always there is a public expression of the discussion of the methods of work. The International Law Commission, 34 members, elected by the General Assembly of the United Nations, equitable geographic distribution, has, and never there is enough time, but there is always a discussion in every session. Methods of work. The Committee Against Torture, methods of work. And the results are public and are debated. And I think that I think these type of things are essential for the legitimacy of the Commission, and that happened. I have seen the presentation of that, and I'm sure that topics like technology, hybrid systems, and so forth and so on will continue to work. To finalize, I would like to mention there is a role for all of you. Sometimes we human beings tend to believe that we are a little, I don't know, nothing in the middle of storms. But everyone has a role to play in the immediate environment where we are not accepting harassment and so forth and so on in the aggregate that play a role. Solve the problem of a victim. But we're not talking they are changing the world, but the accumulate of action plays a role. And also the criticism on the inter-American system, it plays a role. We're not sheer spectator of a reality that is before our eyes. And I think that this is a very essential. The fact that you're all here bodes well for the future of the system. I want to thank again the presentations here. This is very important, and your reactions, and again, our thanks to the Academy of Human Rights and Humanitarian Law. In this city, anything that happens more than once becomes a tradition. And how many times these events have taken place? We're talking 20 years, 25. 6. Huh? 6. I hadn't been born yet, so that's why. But we see this, and this has become really a tremendous moment for the exchange of views. And I'm sure that with the leadership of Claudia and Diego and people like others that work with them, Gabriel and others, this will continue. Well, let us give a round of applause to